Bendiciones, les envío un saludo, su amigo Antonio Campos de la Iglesia al Gobierno de Dios y su Justicia, y esto es nuestro tema número 15 llamado el infierno. Mucha gente tiene miedo de hablar del infierno y también mucha gente le da curiosidad de conocer qué es lo que hay en el infierno, qué sucede en el infierno y quiénes son los que están en el infierno. Incluso hay gente que es cristiana y que conoce la palabra de Dios, tiene miedo de tocar estos temas del infierno, tiene miedo de hablar Apocalipsis. Incluso me sorprende conocer a gente cristiana que luego a veces dice, es que no hablemos de Apocalipsis, así como que espantados de lo que va a suceder. En cuanto dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Hay cosas preparadas que Dios tiene para los que le aman. Entonces, si nosotros estamos seguros que no vamos a ir al infierno, debemos de hablar con esa seguridad de que tú vas a ir al cielo. ¿Y cuál es ese pase que nosotros nos lleva al cielo? Es Jesucristo. Abriéndole el corazón a Jesús, tú tienes ese pase directo para ir al cielo. Y mucha gente habla, incluso gente que son supuestamente ateos, y han dicho, por ejemplo, se hizo un estudio en Rusia, se cavó más de 14.000 metros, en donde estos rusos estaban haciendo un experimento para ver las ondas magnéticas, checar, experimentar y todo. Llevaban equipo de alta tecnología y estos lo que hacían, su objetivo era llegar a ese lugar y hacer una investigación científica. Pero ¿qué sucede? Empezaron a cavar y dice que la tierra empezó a ablandarse más y empezó a sentirse un calor intenso. Entonces ellos se preguntaron qué es lo que estaba sucediendo, por lo que ellos colocaron unas cámaras muy sensibles, unas cámaras que tienen la grabación, pueden grabar cosas así muy sensibles, y los colocaron y los pusieron en ese lugar. Al checar, al revisar lo que son las grabaciones que encontraron, se dieron la sorpresa de que se escucharon unas voces en el infierno. Estaban escuchando voces, gritando, gente que está siendo atormentada en el infierno. Entonces el doctor que estaba encargado de este proyecto dijo, nosotros no creíamos ni en el cielo ni en el infierno, pero ahora ya estamos seguros de que hay un infierno. Entonces mucha gente tiene miedo al encontrarse ese tipo de cosas, tiene miedo al escuchar de un infierno, tiene miedo al saber que existe un infierno. Pero si tú eres una persona que realmente estás seguro de que vas a ir al cielo, necesitas aceptar a Jesús. Porque solamente Jesús, abriéndole las puertas de tu corazón, Dios te da la seguridad de que tú vayas al cielo. ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús acerca del infierno? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué hay en el infierno? Dice que hay fuego, dice que hay un infierno debajo de la tierra, y quiero que tú me acompañes en la palabra de Dios. Cuando yo te digo que me acompañes en la palabra de Dios, es para que tú puedas ver y checar de lo que yo te estoy hablando, porque mucha gente luego dice, es que los cristianos solo se inventan las cosas y que ya le agregan esto, le agregan el otro, y son muchas cosas que se ha dicho de los cristianos. Pero en realidad, si tú eres una persona que te interesa de estos temas y te interesa saber, yo te pido que me acompañes allá en casita, si tú tienes una Biblia, que me acompañes a leer estas citas, porque es muy importante que tú puedas verlo de lo que sucede y de lo que nos dice la Biblia. Y vámonos a Proverbios 15:24. Proverbios 15:24. Y dice en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido. ¿Y quién es el entendido? Es aquel que conoce a Jesús, es aquel que recibe a Jesús en su corazón. Y dice, para apartarse del Seol que hay abajo, para apartarse del infierno que hay abajo, para que tú te apartes y puedas ser una persona que tenga ese pase, de esa persona que realmente sepa que Jesús es el único que te puede llevar al cielo, el único, es por medio donde nosotros podemos ir, porque dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Toda aquella persona que recibe a Jesús en su corazón tiene ese pase seguro de ir al cielo. Y vamos a hablar de una historia de qué es lo que sucede cuando una persona va al infierno o cómo una persona va al cielo.
Y podemos verlo en lo que es Lucas capítulo 16, en el versículo 19 en adelante. Nos habla de dos hombres, uno que era un hombre rico, dice que vestía de púrpura, y otro que era un hombre mendigo, que era Lázaro. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que Lázaro buscaba de las migajas de este hombre rico. Entonces, cuando estos dos mueren, cuando muere Lázaro, Lázaro es llevado en el seno de Abraham por los ángeles y este hombre rico es llevado en el infierno. Y dice que desde el infierno él gritaba, tenía sed, y Abraham le decía, tú tenías bienes cuando estabas con vida, y Lázaro era un hombre que mendigaba. Entonces, hay algo, un punto muy importante. Este hombre murió, pero sin conocer a Dios. Cuando una persona muere sin conocer a Dios, hay un castigo del cual está esperando. Y mucha gente se pregunta, hay gente que me dice, pero ¿cómo puede ser si tú crees en un Dios, si existe un Dios? ¿Por qué entonces, si tu Dios es amor, por qué entonces hay un infierno? Acuérdense que Dios a nadie condena, a nadie, absolutamente a nadie condena porque Él quiere. Esto es muy importante porque el pecado es lo que nos condena. El pecado que hay es lo que condena al hombre. Porque, por ejemplo, este hombre que era rico, pero que no conoció a Dios, al no conocer a Dios, un hombre que no conoce a Dios vive en pecado. Una persona que no conoce a Dios está acostumbrado al pecado, y eso es lo que hace que estas personas estén caminando rumbo al infierno y no rumbo al cielo. Y cuando tú caminas como persona, cuando tú caminas conociendo a Jesús, cuando tú caminas como persona cristiana, cuando tú caminas como una persona que ya tiene a Jesús en su corazón, vas directo al cielo. Y la gente muere, la gente que muere sin conocer a Jesús va a estos lugares. Y vámonos ahora a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 29. Mateo 5, 29. Aquí podemos ver que el pecado es el que nos lleva al infierno. Si nosotros vivimos en pecado, si tú eres una persona que vive en pecado, si todos, hay mucha gente que confunde una religión con el tener a Jesús en el corazón. La gente que confunde una religión y dice, es que yo pertenezco a tal religión. La religión no te asegura la salvación. Hay gente que tiene religión y vive en pecado. Hay gente que pertenece a cierto tipo de religiones y está viviendo en pecado. Y eso no le garantiza que va a ir al cielo. El hecho de que tú tengas una religión no te garantiza que vas a ir al cielo. Y dice en Mateo capítulo 5, versículo 29, podemos ver cómo el pecado influye mucho a que tú camines hacia el infierno. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí podemos ver qué es lo que Jesús nos recomienda hacer si nosotros vivimos en pecado. Dice que es mejor que pierdas unos de tus miembros, que pierdas, no sé, tal vez una mano, tal vez pierdas un ojo, con tal de no pecar, pero que llegues al cielo. Y vamos a ver en Mateo 3:10, Mateo capítulo 3, versículo 10. Aquí también nos habla cuáles son el otro tipo de personas que va a ir al infierno. Toda persona, dice, que no da fruto, también será echado al infierno. Porque una persona que conoce a Jesús tiene que producir, tiene que dar fruto. Una persona que conoce a Jesús en su corazón tiene que ser fructífero. Así como lo dijo Dios cuando creó a Adán. Le dijo que se tienen que multiplicar con Eva. Tiene que haber multiplicación. Y cuando no hay multiplicación, es porque realmente Jesús no vive en tu corazón. Cuando eres una persona que tal vez asiste a una religión, asiste a una iglesia, pero nunca nada hace por Cristo, es porque realmente no le conoces. Simplemente te estás adaptando a una iglesia, a una religión, y sigues los pasos de la iglesia, pero conforme a tu conveniencia. Mas nunca das para servir a Jesús. Y dice, Mateo capítulo 3, en el versículo 10, y también el hacha está puesto a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿En dónde será echado todo árbol que no da fruto? Dice que será echado al fuego. Así nos dice Jesús, nos dice la palabra de Dios. Y también hay otro punto muy importante en Mateo 25.
Si tú vas en Mateo 25, cuando el hombre, dice la palabra de Dios, que cuando el hombre ve a venir a Jesús y dice que Jesús, Dios, establezca su trono aquí en la tierra, dice que Él separará los unos de los otros, como el pastor separa los cabritos de las ovejas. Y dice que les dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, porque tuve hambre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve sediento y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve en la cárcel y enfermo y venisteis a mí. Y dice que estos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento y venimos a ti? Y dice que el Señor les dirá: de cierto te digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hijos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y dice que también les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, heredad el fuego del infierno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, estuve sediento y no me disteis de beber, enfermo y en la cárcel y no venisteis a mí. Y estos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos sediento, hambriento, en la cárcel, forastero y no venimos a ti? Y dice que el Señor les dirá: de cierto te digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hijos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Y dice que estos se irán para el castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra de Dios nos recalca y nos dice muy bien qué es lo que sucede con este tipo de personas. O sea que una persona tiene que tener el pensamiento y el caminar de Jesús. Y cuando tú caminas así como Jesús piensa, como Jesús camina, como Jesús cuando vino aquí en la tierra, caminó, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? A traer un nuevo evangelio, un nuevo evangelio de salvación, un nuevo evangelio de amor, un nuevo evangelio de que tienes que darle al pobre, tienes que darle al que necesita, y tener ese tipo de pensamiento para poder caminar al cielo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué armas usa Satanás para que el hombre camine hacia el infierno? Mucha gente se desanima. Yo conozco a gente cristiana y he platicado con ellos y les digo: oye, ¿qué te pasa, cuate? ¿Por qué ya no vas a la iglesia? ¿Qué te sucede? Y me han dicho: es que no voy porque tal hermano es un hipócrita, porque tal hermano pasa esto, porque tal hermano sucede esto, porque el pastor me sacó la lengua, o sea, inventan miles de excusas. Y yo no digo que no, dentro de una iglesia, dice la palabra de Dios incluso que hay cizaña. En una iglesia también hay personas que siembran esta cizaña, que son cizañosas. Y dice la palabra de Dios que el trigo tiene que crecer con la cizaña. Y la cizaña son aquellas personas que son de doble ánimo. Son aquellas personas que a veces van a la iglesia y a veces no quieren nada con Dios y nunca hacen nada para Dios. Siempre van para buscar un beneficio. Siempre van porque quieren ir a escuchar una palabra para recibir y para ser próspero, pero nunca una palabra para servir, nunca una palabra para hacer esto por el Señor. Y es algo muy importante que nosotros podemos ver en Mateo capítulo 13 del versículo 24 al 30, cómo es la cizaña tiene que crecer, cómo la cizaña tiene que crecer con el trigo. Y nosotros estar preparados para eso, porque mucha gente va a venir y te va a desanimar, mucha gente va a levantar, incluso la gente que más habla de un pastor, no es la gente de afuera, es la gente de la misma iglesia. La gente de la misma iglesia es la que siempre se está quejando, la gente de la misma iglesia es la que siempre está diciendo: pero es que esto, inventa miles de excusas y desanima al otro hermano. Y la parábola de la siembra nos habla de que existe la persona que siembra la semilla, que es Jesús, la buena semilla, que son los hijos de Dios, la cizaña, que representa al diablo, a los hijos del diablo, y el enemigo, que es el diablo. Entonces es muy importante que dentro de una iglesia también exista cizaña. A veces hay mucha gente que cuando va a la iglesia lo único que espera es que sean bendiciones, que todo sea bien, que todo salga bien. Pero cuando se encuentra con este tipo de personas se desaniman. Y si tú eres una persona que asiste a la iglesia y te has encontrado con este tipo de personas, no te espantes, porque siempre va a haber. Vas a otra iglesia, te vas a encontrar con el mismo tipo de personas. Vas a otro lugar, te vas a encontrar con este tipo de personas. Entonces siempre va a ser lo mismo. Y los castigos del infierno dice que afectarán los 5 sentidos. Todos los castigos del infierno estarán afectando.
Y vámonos, la palabra de Dios dice que el primer castigo será para la vista. El primer castigo va a ser para la vista, y quiero que me acompañes en la palabra de Dios en Job 10:22. En Job capítulo 10, versículo 22. Aquí podemos ver cómo nos recalca y nos dice que el primer castigo también afectará a todos, o sea, el castigo afectará a todos los sentidos. La vista, dice, porque el humo de las tinieblas, va a haber un humo en las tinieblas que van a ser encerrados, la gente que no conoce a Cristo será encerrado en cuevas muy oscuras. Y dice Job capítulo 10, versículo 22. Tierra de oscuridad, lobrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como tinieblas densas. Es como densas tinieblas. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí están afectando la vista, porque las tinieblas, va a haber oscuridad y algo que realmente mucha gente que vive, no sé si les ha pasado, cuando van a un lugar muy oscuro, quisieran ver qué es lo que hay. Y dice que este lugar va a ser un lugar de oscuridad, va a ser un lugar en donde no vas a poder ver. Y como punto número 2 será el tormento para el sentido de la audición. Este tormento para el sentido de la audición, podemos ver que habrá gritos en ese lugar, habrá gente gritando, y este tipo de gritos va a ser insoportable. Va a ser un grito que incluso es más tolerable que escuches, no sé, música a todo volumen, y que realmente llega un punto en el que te empieza a lastimar el oído, y dice que va a ser tolerable eso, a comparación de este tipo de gritos, de este tipo de lamentos, como aquel hombre que era rico y pedía agua y nadie se lo daba. Como punto número 3 tenemos el tormento para el sentido del olfato. La nariz, ¿te imaginas llegar a un lugar en donde gente que se está quemando, el olor a carne quemada, donde habrá cadáveres en putrefacción, y tú estar ahí, el olor que se ha desatar en ese lugar, un olor tal vez desagradable, y será ese tipo también de castigo, porque vas a estar oliendo todo ese tipo de cosas que se estará dando ahí en el infierno. Número 4, tormento para el sentido de la gustación. Los condenados sufrirán hambre y sed. No va a haber hambre, no va a haber comida en ese lugar, y van a tener hambre. Y vámonos en Ezequiel capítulo 4, versículo 17. Dice: para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, para que al faltarles el pan y el agua, o sea que va a faltar pan y agua en ese lugar, va a faltar pan y mucha gente va a sufrir por esto. Punto número 5 son los tormentos del cuerpo. ¿Qué tipo de tormentos va a haber? La gente va a ser castigada, va a ser golpeada por los demonios. ¿Se imaginan cómo estos demonios van a estar torturando a las personas? ¿Cómo la gente se va a estar quemando? ¿Y cómo va a sufrir las personas? ¿Cómo van a estar sufriendo tras estos tormentos? Y va a haber diferentes niveles de castigo. Dice que incluso lo que sucedió con Sodoma y Gomorra será tolerable a aquellas personas de los que están rechazando el evangelio. O sea, que será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra a aquellas personas que están rechazando el evangelio. Y dice la palabra de Dios que cada quien será juzgado conforme lo que hizo. Cada quien recibirá su castigo conforme a lo que hizo. Vámonos a Lucas capítulo 10, versículo 12. Lucas 10, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, cómo mucha gente no recibe el evangelio, mucha gente no recibe la palabra de Dios. Y Lucas 12 dice, y os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Para aquella ciudad, Capernaum, no se quiso arrepentir. Capernaum es una ciudad donde vivía Jesús,
pero no se arrepintieron. Entonces dice que será más tolerable lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y aquellas personas, nos representa que aquellas personas que rechazan el Evangelio sufrirán más, tendrán más tormento para los demonios, con los demonios. Y dice la palabra de Dios que nosotros por eso debemos de buscar más de la presencia de Dios, buscar más de Él, porque solamente Él nos da ese pase. Cuánta gente hoy en día anda en maldad, cuánta gente hoy en día que incluso cristianos que van a la iglesia y que realmente se alejan de Dios y dicen yo ya no quiero ir porque no sé, porque pasó esto, porque vi esto, porque muchas cosas, y se empiezan a desanimar, y realmente es el diablo que los está alejando, de la iglesia para que ellos no caminen a la salvación. Vámonos a 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Y aquí nos dice de cómo cada persona tendrá su castigo conforme a lo que haya hecho. 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está hablando mientras estaba en el cuerpo, qué es lo que se hizo. O sea, mientras estabas en vida físicamente acá, qué es lo que hiciste. Pasarás por el tribunal de Cristo, estarás en el tribunal y recibirás conforme a lo que hiciste. ¿Y qué personas serán lanzadas al infierno? ¿Qué personas serán lanzadas a este castigo eterno? Quiero darte una lista de las personas o de la gente con qué características serán lanzadas al castigo eterno. Cuando una persona no conoce a Dios, te voy a dar las citas bíblicas. Si tú estás en casita, busca en tu Biblia para no buscar todo esto. Es que porque a veces no voy a todas las citas bíblicas, porque el tiempo se alarga y obviamente siempre un discipulado no tiene que tardar más de media hora, incluso 20-25 minutos. Pero tú que estás en casita, yo te invito a que abras tu Biblia y veas quiénes son las personas que serán lanzados o qué personas serán lanzados conforme a lo que están haciendo. Si tú eres una de esas personas y está haciendo esto, yo te hago la invitación que recibiendo Jesús, dice que la palabra de Dios, Él te dará potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando tú recibes, porque solamente Él perdona pecados. Y tenemos a los malos, nos habla en Salmos 9:17. Los cobardes, en Apocalipsis 21:8. Los incrédulos, Apocalipsis 21:8. Los abominables, Apocalipsis 21:8. Los malos hijos, Mateo 8:12. Los hechiceros, Apocalipsis 21:8. Los mentirosos, Apocalipsis 21:8. Los idólatras, Apocalipsis 21:8. Los siervos inútiles, Mateo 25:30. Los asesinos y los fornicarios, Apocalipsis 21:8. Si tú eres una persona que tal vez está cometiendo esto, yo te invito a que te arrepientas. Yo te invito a que abras las puertas de tu corazón y recibas a Jesús, porque solamente Él te puede salvar, porque solamente Él nos librará del castigo eterno. Si tú eres una persona que me está viendo, yo te invito a que abras tu Biblia y puedas ver estos versículos que yo te acabo de dar y puedas darte cuenta de quiénes son las personas que serán lanzadas. Pero dice la palabra de Dios que por eso vino Jesús a morir en una cruz, para que tú y yo fuésemos salvos, porque su palabra dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Jesús te está esperando a que tú le entregues tu corazón. Si tú eres una persona que tal vez le cuesta en esa área, en decir, es que ¿qué voy a ir a hacer en una iglesia? Hace poco estábamos allá en San José, Nahuatlán, evangelizando por las calles, y un señor nos decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo soy un pecador, ¿para qué voy a ir? Y empezó a enojarse y casi termina en insultos. Si tú eres una persona que tiene este tipo de pensamiento, déjame decirte que en esta vida, sea pastor, sea apóstol, sea profeta, sea quien sea, un día pecó, pero que por la misericordia de Dios hoy es salvo. Si tú eres una persona que se ha preguntado, ¿es que he pecado? ¿Es que he hecho esto? Yo te invito
a que reconozcas tus pecados, no delante de un hombre, no delante de un líder de una iglesia, aquí terrenal, de una iglesia, de una religión, sino delante de Dios. Si tú ahora mismo me estás viendo y estás arrepentido de lo que has cometido, ahí mismo te puedes hincar y puedes pedirle a Dios y puedes clamar a Él, y dice que Él es justo y fiel para perdonar pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Ningún hombre te puede perdonar tus pecados. Solo Jesús de Nazaret, quien vino a morir en una cruz. Solo Jesucristo, quien vino y murió por ti y por mí, para que nosotros fuésemos librados del castigo. Si tú eres una persona que está ahí en casita, yo te invito a que hagas esta oración y que repitas conmigo. Si tú no estás seguro de tu salvación, incluso eres una persona que incluso asiste a una iglesia y no estás seguro de tu salvación, repite estas palabras. Invita a Jesús en tu corazón. Yo solo sirvo como una persona para guiarte en esta oración, pero depende de ti a que abras tu corazón y aceptes a Cristo Jesús. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, reconozco, Señor, que he fallado. Reconozco, Padre, que tal vez no estabas en mi corazón, Señor. Reconozco, Padre, que he pecado. Reconozco, Señor, que no soy digno, Padre, para que tú entres, Señor, en mi casa y en mi corazón. Pero, Padre, yo sé que tú hace 2000 años veniste en una cruz y moriste, Padre, para que yo fuese salvo. Hoy, Señor, he entendido que recibiéndote en mi corazón, Señor, hay, Padre, un lugar hermoso, Señor, en donde pasaré por todos los siglos, Señor. Pero si no te acepto, Señor, yo sé que hay un castigo, que es el infierno, Señor. Hoy, Señor, te pido que tú entres en mi corazón, que tú acampes en mi corazón, Señor, y tú seas Rey, Señor, de mi vida. Que tú guíes, Señor, Padre, mi caminar, que tú, Señor, me puedas guiar, Padre. Y que, Señor, las decisiones que yo tome que no sean mías, Señor, sino tuyas, Padre. Hoy, Señor, estoy seguro, Padre, que tú estás escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Y hoy, Señor, yo creo que si muero mañana, estaré contigo en el reino de los cielos. Amén. Si tú eres una persona que repitió esta oración, ten la certeza de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga. Te envío un saludo, tu amigo Antonio Campos, de la Iglesia al Gobierno de Dios y su Justicia. Bendiciones. Una vez más, sentirte, Jesús, oh alfarero, mi vida entrego, quebranta mi ser y hazme